Han pasado 6 años de la mayor crisis política y social del Chile reciente. En casi 300 páginas, el antropólogo Pablo Ortúzar reconstruye el antes, el durante y el después del estallido social. Fue un viaje al corazón de las tinieblas de todos los chilenos, dice Ortúzar, invitado en esta edición para conversar sobre Dignos, su última publicación. Pablo, un gusto, un placer tenerte aquí en Página 24. ¿Cómo te va? Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá. Y sí, fue un viaje al corazón de las tinieblas. Pablo, a ver, tú lo viviste el estallido a la distancia en el fondo. Tú estabas en Inglaterra, estabas estudiando en Reino Unido. ¿Cómo fue mirar todo lo que sucedió? Porque quiero que no haya adjetivo para resumir. ¿Cómo era mirarlo desde afuera? Sí, fue una de las ventajas para poder escribir este libro era no tener un como compromiso existencial muy profundo. No tengo como heridas demasiado grandes vinculadas con el estallido, pero sí, mirando desde lejos daba mucha pena, en algún sentido. Obviamente cualquiera vinculado a las ciencias sociales, uno sabe, ¿cierto?, de las variables estructurales que más o menos justificaban esa violencia. Pero la sensación de que Chile se estaba destruyendo a sí mismo era muy potente de ver. Yo entendía que estaban pasando una cantidad de cosas enormes y que era importante y para la mayoría de las personas que estuvieron involucradas directamente en él se genera una ilusión, que es la ilusión del acceso total. En el fondo uno dice, yo estuve ahí, por lo tanto sé todo lo que pasó. A mí nadie me viene a decir. Que es la típica conversación de repente cuando uno le discutía con gente mayor sobre el golpe de Estado, claro, que te decían, no, pues si yo estuve ahí. Tú no lo viviste. Tú no estabas ahí. Tú no hiciste claro, esto. Entonces, con eso ellos podían... Pero esa ilusión de acceso total a la época obviamente hay una ventaja, ¿cierto? Hay alguien que experimentó la atmósfera del momento y hechos directamente, pero también hay un sesgo. Y ese sesgo es que uno siente que accedió a todo lo que estaba ocurriendo y es falso. Y uno nunca accede a todo, finalmente. No, en el libro te das cuenta, leyéndolo te das pero aparte cuenta. hay otro concepto, perdón Pablo, que tú juegas que mucho en la primera parte dice, el no lo vimos venir, en el fondo, y tú haces un relato muy pormenorizado del 2018 en adelante, de cuántas cosas que pasaron y muchos no la vieron venir. Esto es un cúmulo de cosas, declaraciones, hechos, en el mundo, en todas partes, que aquí había un caldo de cultivo bien potente para, claro, no justificar, pero explicar lo que pasó, ¿no? Claro, es que mirando hacia atrás es fácil ver cómo estas causalidades más o menos sueltas y decir, claro, esto era previsible al menos que pudiera pasar algo así. Pero sí, a mí me ha tocado ahora conversar con hartos periodistas que estuvieron cubriendo directamente esto y que leyeron el libro y me dicen... Increíble que yo, habiendo estado ahí, estando reporteando todos los días todo lo que está pasando, hay muchas cosas que no me acuerdo. O que las ubico en otro momento. Porque también se empieza a mezclar, digamos. Que fue mucho. Es mucho. En el libro se nota porque el libro está dividido en 3 partes. Y la primera es como la antesala de todo esto. Sí. Entonces, 2017, 2018, parte del 2019. Pero la parte del estallido, que es el corazón del libro, es la parte más larga y es la parte más densa. Y son relativamente pocos meses. Son 2 o 3 meses. Pero esos 3 meses cada día es como un año. Eternamente pasan millones de cosas. Es una locura. Entonces, a mí me parecía muy importante que volviéramos a los fenómenos. ¿Qué fue el estallido? Importante responder, antes de ponerse a opinar sobre él, ver qué fue en términos literales. Y sabemos qué fue porque hasta el día de hoy no sabemos qué fue el estallido. Bueno, el esfuerzo del libro es mostrar las distintas caras de un fenómeno que es multinivel, multiforma, está lleno de capas, de personajes, de decisiones también. Porque ese era otro problema. Uno puede, al discutir este tipo de fenómenos, uno tiene el reduccionismo también. Entonces, esto fue uno de los problemas de ambas de izquierda y derecha, ¿cierto? La derecha dice que esto es un acto criminal instigado u organizado desde afuera, y la izquierda dice que, claro, que esto fue como un estallido de rabia contra el sistema y el neoliberalismo, una especie de revuelta contra el neoliberalismo. Que cuando uno va a los hechos, son relatos que se deshacen rápidamente. Porque, claro, el estallido puede tener algo de ambos elementos, pero es muchísimas otras cosas. Entonces, para navegarlo y no hundirse, es necesario ponerle atención
no solo a variables estructurales ni a cosas así, que son importantes obviamente, sino a los personajes, a las decisiones, las cosas al día a día y cómo se va tejiendo esta trama que termina y que tiene momentos épicos, digamos, que van a pasar a la historia sin duda. O sea, el 12 de noviembre es uno de los días más importantes de la historia de Chile, en mi opinión. El 12 de noviembre del 2019, por ejemplo. Cuando Piñera, de alguna manera, le pasa la pelota al Congreso, en el fondo. Es cuando estuvo la duda de sacar a los militares a la calle, el 12. Y Piñera en ese punto de prensa... Y claro, ahí él dice, sigamos la negociación en el Congreso por una nueva Constitución. En el fondo le entrega la pelota al Congreso. Pero había una tensión en la moneda... ¿Tú estabas ahí? Súper importante. Me acuerdo cuando esperamos que Piñera hablara, había, toda una tensión. Pero quiero ir al 2018. Vamos un poquito a la antesala y justamente por el presidente Sebastián Piñera. El 2018 sale como un año bastante clave. Tú lo relatas y relatas varios hitos. Por ejemplo, está el asesinato de Camilo Catrillanca. Y es el primer año del gobierno de Sebastián Piñera II. No quiero responsabilizar solo al expresidente Piñera, pero ¿cuánta responsabilidad ves en la lectura que hace Piñera de la sociedad chilena en lo que ocurrió? Pensando que son varios los actores, pero para ir a este primer año del presidente Piñera. Sí, la derecha tiene el problema de que piensa que hay como... Bueno, y la izquierda también, en realidad. Que muchas veces uno habla con los políticos y ellos piensan que hay temas que son de izquierda y temas que son de derecha. Por ejemplo, crecimiento, seguridad, de derecha. Y desigualdad, qué sé yo, principalmente desigualdad, izquierda. O educación. De hecho, te dicen, yo he hablado con políticos que me dicen, no, si educación es un tema izquierda. Y el daño que eso hace es enorme. Los sesgos que introduce en sus decisiones, en la forma de enfrentar las cosas, es muy grave, digamos. Porque uno esperaría que hubieran abordajes a estos temas de izquierda y de derecha. No que alguien dijera, no, si esto es un tema de izquierda. La desigualdad no le importa a la derecha. O la educación no le importa a la derecha. O el crecimiento no le importa a la izquierda. Nosotros distribuimos nomás. Eso es algo muy, muy tosco de nuestra política. Y eso uno va viendo cómo esos sesgos se van desarrollando en el proceso previo al estallido, ¿cierto? Fue un error de Piñera, obviamente, poner, por ejemplo, a Varela en educación. Fue una provocación, más bien. Y claro, o sea, nada de eso explica el estallido. No porque Varela haya dicho que hagan un bingo, ocurrió el estallido. Sí. Pero sí hay como hay muy poca reflexividad sociológica en la derecha. De estar observando la sociedad, los procesos sociales, de entender además cómo funciona la sociedad. La forma, por ejemplo, que tiene mucho que ver con reprimir. Si yo quiero terminar con una protesta, si yo quiero acabar con un proceso de movilización, esto no es llegar y agarrar a palo a la gente. Eso no funciona. O muchas veces funciona al revés. Y Piñera ya le había pasado eso, el 4 de octubre del 2011. Que la represión hace triunfar al movimiento universitario. El movimiento universitario estaba con las piernas quebradas, ya venía para abajo, pero con todo. Estaban metidos en unas tomas en la mitad del invierno, todos resfriados, comiendo, qué sé yo, arroz quemado, así, y muertos de frío. Entonces, era como el último esfuerzo del movimiento, el último estertor del movimiento, hacer esas marchas del 4 de octubre, que eran por la Alameda, una en la mañana, los secundarios, y la de la tarde eran los universitarios. Y el gobierno dijo, estos gallos están tan debilitados que aquí les pegamos el tiro de gracia. Y les prohíben las marchas. Las prohíben. Finalmente marchan igual. Se genera un enfrentamiento que fue brutal. Yo ahí sí estuve allá. Estaba en Baqueano y el grado... Yo nunca había visto a la policía desplegarse de esa manera. Digamos. Y en la noche hay un cacerolazo gigante. Salen como héroes. Giorgio, Camila... el presidente, ¿cierto? Sí. ¿Qué años más están en la moneda? Y después, claro, están todos en la moneda. O sea, entonces, ahí hay un ejemplo hiper concreto de cómo la represión mal usada te revienta en la cara. Y los gobiernos tienen que ser muy delicados y muy inteligentes para desarticular movilizaciones grandes. Y aquí no hubo eso. De nuevo, en la represión a las protestas en el metro fue tosca. Fueron errores muy parecidos. Y de nuevo terminaron en un cacerolazo. Pero hay un sector de la derecha que pidió mucha más mano dura, en el fondo. Y claro, y uno siente que también tenías carabineros que no estaban preparados, que materialmente... además que soltaron todo lo que tenían. Sí, no había más. No había más. Y soltar fuerzas especiales dentro del metro no se pone más duro que eso.
en general, digamos. Eso ya fue muy duro. Sí, eso fue muy duro. Yo me acuerdo la imagen de llegar al metro y que estuvieran fuerzas especiales. O sea, sí, pues. O sea, ¿qué más querían? Entonces, sí. todo ese rollo de... Aquí hay como una ironía. La política y la historia humana siempre es muy irónica. Por eso hay que tomársela también con ironía. Que creo que es la aproximación del libro en buena medida, que está inspirado en la historia de la Revolución Francesa de Simon Schama, que es un historiador inglés, judío, que relata la Revolución Francesa, pero sin hacerse cargo de los mitos de la Revolución. Y claro, lo que queda es una cosa bastante menos gloriosa que la versión oficial. Tú relatas muy bien, Pablo, de no solamente, claro, el rol de Piñera, tú dices que fue bastante errático lo de Piñera, sí, pero también el rol en esos días duros de la izquierda, que también desde el primer día, tú lo relatas muy bien, de cómo el Partido Comunista pidió al día, si fue el 18 o el 19, ya la salida de Piñera del gobierno, un poco un comportamiento no solamente de la izquierda, también de la centroizquierda, esa exconcertación, que fue un comportamiento que tú lo relatas bien particular. O sea, hay mucha cobardía. Básicamente la postura es, no nos vamos a quemar por Piñera. Eso es. Y es bien tremendo porque la crisis es una crisis que amenaza las instituciones fundamentales de la República. Mucho más allá de Piñera. La presidencia, el gobierno, las instituciones. Exacto, hay mucha liviandad en eso, en dejar que arda nomás. Y después poner un precio muy alto para efectivamente buscar un acuerdo que es que entregar la Constitución. Entonces, la historia, y por eso se conecta con lo que digo antes, si el clivaje político de Chile, es decir, como las experiencias históricas que determinan la actitud y la comprensión de la política por parte de los ciudadanos hacia el futuro, cambió, o sea, si es que dejó de ser predominante... Mucho tiempo dictadura-democracia. El plebiscito del 88, sí, mucho tiempo. Sí, el no. El sí y el no. Pero si eso cambió con el estallido, fue porque aquí hubo una especie de inversión de roles. Porque la izquierda traicionó al presidente Sebastián Piñera. Fue una oposición desleal con la República. Y eso fue toda la izquierda. Más allá de eso, el Partido Comunista y parte del Frente Amplio trataron de utilizar la situación para derribar al presidente democráticamente electo. Entonces, y para hacerlo, construyeron una imagen de Piñera como si él fuera un tirano. Pinochet, la reencarnación de Pinochet. Ahora, eso no resultó. Les sale mal. Les sale mal porque Piñera no firma ese decreto que tenía arriba de la mesa el 12 de noviembre. Si hubiera firmado ese decreto y salen los militares, dada la situación que había esa noche, habrían muerto cientos de personas, por lo menos. Y el escenario habría cambiado por completo. O sea, habríamos vuelto, o sea, su imagen histórica se habría fundido con la de Pinochet definitivamente. Y por lo tanto, los militares habrían terminado más a cargo del país, quién sabe por cuánto tiempo y qué iba a pasar, porque ellos habrían salido, habrían reprimido, habría un montón de muertos y después estarían viendo cómo conseguir, ¿cierto?, que amnistía. ¿Sí? Y no se iban a bajar de... en el fondo, en buen chileno, ¿quién firma ese cheque? Por eso. ¿Quién paga, en el fondo, quién paga las culpas por esto? O sea, ya tuvimos los militares con lo que pasó en 73 mucho tiempo para sacarlos un poco del mundo de lo que pasó. Claro, y en el fondo, si es que uno saca militares y los militares no tienen ninguna garantía de amnistía, pero están obligados a su vez a reprimir, y tienen que reprimir con armas de guerra porque son las herramientas que ellos tienen, el escenario es un escenario en que podrían haber terminado a cargo los militares simplemente. Y luego, ahora, sin duda, y eso también lo firmo, una constitución como la del primer proceso constitucional habría sido aprobada, Piñera no habría podido terminar su mandato, la derecha habría terminado condenada históricamente nuevamente, se habría renovado el clivaje del 88, dictadura-democracia. Y la derecha habría quedado por 20 o 30 años más vinculada a la dictadura, a la represión, a matar civiles, a utilizar militares, a gobernar con militares, etc. Pero pasó lo contrario, la vuelta larga que dice Blumer. Y porque pasó eso, los roles quedaron más o menos invertidos. O sea, la izquierda hoy día tiene que dar explicaciones de por qué hizo esa oposición desleal a la República, de por qué trató de esa manera a un presidente democráticamente electo y de por qué, en particular, el Partido Comunista y parte del Frente Amplio intentaron usar la protesta social para derribarlo. Entonces, y ese es el clivaje nuevo que ordena, ¿cierto?, el apruebo y el rechazo al primer proceso constitucional. Como investigador,
¿cuánto proyectas que puede durar este clivaje? Y también quería hacer una acotación. A ver, también estuvo la izquierda, pero el mismo oficialismo de Piñera le dio vuelta la espalda. O sea, lo que vimos en la pandemia, la aprobación de los retiros, no apoyaron tampoco a su presidente. El libro termina, o sea, yo digo que el estallido termina más o menos en mayo. Claro, sí. Ya están trabajando en otra parte, pero en la segunda parte. No, pero claro, pensando también en cómo funcionó también el mismo oficialismo ahí con Piñera. Pero quería ir a eso. Este clivaje que tú ves, que es un nuevo clivaje que parte desde el 2019, ¿hasta cuándo lo proyectas? Es difícil saber, porque como la historia es muy caprichosa, ¿cierto? Pero también tiene que ver con cómo logre, por ejemplo, cómo logre la derecha hacerse cargo de encarnar ese clivaje. Uh-huh. Eso es lo importante. Cómo lo convierten en un discurso, cómo lo convierten en una visión de país, porque es complicado. Si en el fondo hoy día es un clivaje que va desde Jimena Rincón, desde el expresidente Frei, claro, hasta, no sé, Johannes Kaiser. Entonces, ¿cómo se convierte eso? ¿Cómo se convierte el rechazo en una fuerza política? Es la gran pregunta. Y la que va a determinar, obviamente, cuánto puede durar ese clivaje con fuerza. Pero la derecha tiene una oportunidad ahora. Una tremenda oportunidad. Y una derecha que le ha costado trabajar en unidad, que ha tenido muchas peleas internas y que ahora es muy variada. Tiene una tremenda oportunidad, pero también siempre una oportunidad llena de ironía, porque en el fondo los que salieron más validados de todo este baile fue la derecha más dura. Y es una derecha que justamente el proceso que le permite hoy día tener tanta fuerza se basa en principios que ellos no comparten muchas veces. En la vuelta larga, que ellos consideran la derecha cobarde, sí, faltaron pantalones, Piñera entregó la Constitución para salvarse él mismo. Si no hubiera habido vuelta larga, ellos no estarían en la posición que están hoy día. Entonces es irónico. Pablo, si uno se hubiera parado en Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, como la gente le quiera nombrar a esta altura, uno se hubiera parado el 25 de octubre o el 24 de octubre, cualquier día, hubieras pensado en 6 años más, ibas a tener a José Antonio Kast en La Moneda, o la derecha como está hoy día. Uno ha dicho, tú estás loco, en el fondo. Porque yo leo tu libro y uno dice, han pasado 6 años, no ha pasado nada. Muy poco. Y sí, que es como que si fuera otro planeta, sí, políticamente. Porque claro, hay muchas de las demandas que siguen ahí, estamos hablando, pero en lo que estamos. ¿Por qué es propio de estos tiempos que en 6 años pasen como que te pase un siglo por encima? No, es propio de los procesos sociales de cambio radical, los procesos radicales. Uno cuando estudia, por eso el libro se llama muy entretenido, como también para lectura del verano, largo así, más largo. Es como contar toda esta parte del estallido y después todo el proceso de la constituyente y el gobierno del presidente Boric. Pero igual la Revolución Francesa tiene ese mismo vértigo. O sea, la Revolución Francesa primero es monarquía constitucional, al año siguiente, pasan 2 años, matan al rey, después matan al rey, viene el directorio, es cada vez más radical, pero después empiezan a cambiar los vientos, los guillotinadores terminan guillotinados, después aparece Napoleón, que aparece como primer cónsul, el Bonaparte, después emperador, entonces después la República se convierte en imperio, están en guerra con toda Europa. O sea, es un vértigo brutal. Y uno puede decir, ¿quién se hubiera imaginado cuando se tomaron la Bastilla? Claro. Que la Bastilla era una mugre, ¿sabes? Es como que hubieran, no sé, no era, o sea, una de las cosas que muestra Llama muy bien es como lo irrelevante del real en términos concretos de la toma de la Bastilla y la fuerza simbólica que tiene, por otro lado. Y ¿quién se hubiera imaginado en ese momento que iban a terminar con Napoleón gobernando como los destinos de Europa, o con el directorio, o que le iban a cortar la cabeza al rey? O sea, eso mismo lo puede extrapolar a Chile un poco. Sí, nadie en 1789 se imaginaba que le iban a cortar la cabeza al rey. No, a nadie se le hubiera ocurrido probablemente. A un par de afiebrados quizás. Pero la historia tiene los momentos vertiginosos de la historia son así. En poco tiempo pasan muchísimas cosas. Y generalmente después de procesos muy radicales hay resaca, hay restauraciones.
especialmente cuando hay exceso. Y aquí hubo excesos muy importantes por el lado de la izquierda, que yo creo que quedó, ¿cierto?, que sus credenciales republicanas y democráticas muy dañadas, tal como quedaron muy dañadas las de la derecha por colaborar con la dictadura. Entonces, obviamente no es el mismo, no es la misma magnitud, porque la magnitud de los hechos no alcanza los de torturar, desaparecer, etcétera. La cantidad de años y la extensión, pero sí es un proceso que los muestra bajo una luz muy oscura, muy perversa incluso en algunos momentos. Entonces, y eso no se lo van a poder sacar de encima fácilmente. Aunque quieran, este gobierno, el presidente Boric y todos sus seguidores, digamos, han intentado hacer como que eso no pasó. Como esa canción de Thalía, digamos, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. De hecho, hubo una vocera que duró como un segundo en La Moneda, dijo como, solo el estallido social, no sé, no me acuerdo, así como no me acuerdo haber estado como relacionados con la violencia o una cosa así. Pero claro, uno va a lo que hicieron, y aquí hay cuenta que ellos tienen que hacerse cargo, porque si no, siempre va a ser un problema, de aquí en adelante, digamos, para su propia identidad y para su propia conciencia política, lo que hicieron durante esos años. Pablo, tú también, dices el 2018 es un año que marca, y pensando en lo que pasó en el 2019, un divorcio entre sociedad y política. También más allá de la izquierda, la política, la institucionalidad entra en crisis. Sí. ¿Cómo ves que sigue ese divorcio? ¿Qué posibilidades hay de reconciliación en este contexto? En el contexto actual, me refiero. Sí, se han ido generando más puentes, en particular esta idea de las emergencias, como la crisis migratoria, la crisis de seguridad. Hay como algunos canales de comunicación, pero en general una de las cosas que uno ve en el libro es que la política va por un lado y la sociedad va por otro. Y en los políticos, por ejemplo, la política estaba mega hiperpolarizada en el 2018, pero por razones que no se tocaban con los temas sociales. Era muy loca la situación. Tenía mucho más que ver con las dinámicas internas de poder de la izquierda y de la derecha que con lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces, claro, como que no hay... Ahora, y la otra idea, que era saltarnos la mediación política, que era la idea de la convención, se demostró una farsa y una ridiculez al final. Entonces, sí, el tema de cómo comunicar política, el sistema político y el sistema social, es una muy buena pregunta, y para mí es clave que la política requiere mayor reflexividad sociológica, requiere mejores métodos de observación, ¿cierto? Poder tener mecanismos de observación de la sociedad y de procesamiento de esa complejidad para ir tomando decisiones. Y para eso necesitamos mejor sociología y políticos que entiendan, digamos, que sean capaces de incorporar esas observaciones a los procesos del sistema político. Pablo, se nos va el tiempo. Ya en el 2025, cruzando el 2026, ¿qué es para Pablo Ortúzar el octubrismo? Porque a mí me pasa cuando, por ejemplo, uno estaba en esos tiempos, todo era neoliberal. Cualquier cosa era neoliberal. Todo era como una cosa. Cuando todo es eso, nada es eso, en el fondo. Claro, es que también siento que también la derecha decía que todos, tú ponías una cosa, no, es que octubrista. ¿Qué es el octubrismo? A esta altura ya han pasado 6 años y un poco más. Bueno, es que eso tiene que ver con el debate sobre los clivajes, porque el clivaje del sí y el no, del 88, venía en decadencia ya a comienzos de la década del 2010. Y de hecho Bachelet intenta, es la izquierda que actúa durante el estallido, es la izquierda que intenta reemplazar ese clivaje de dictadura y democracia por ciudadanía versus neoliberalismo, ¿cierto? El régimen de lo público versus neoliberalismo, que es la propuesta de Fernando Atria, que cuando Bachelet presenta su libro, el otro modelo, ella asume como el programa de la nueva mayoría. Bachelet lo presenta públicamente el libro de Atria. Sí, ella presenta el libro y dice que es la base de su programa. 2013, junto a Carolina Toá y a Ignacio Walker. Ignacio Walker es crítico, Carolina Toá lo defiende completamente, está totalmente de acuerdo. Y lo que pasa con eso, ellos intentan empujar esta idea de que en el fondo Chile está la gente que quiere una ciudadanía más plena versus el régimen neoliberal. Y por lo tanto, cuando viene el estallido, buena parte de la izquierda dice, esto es un estallido contra el neoliberalismo. O sea, lo están mirando en ese código. Por lo tanto, esta gente lo que quiere son derechos sociales. Eso es. Y si uno mira, uno lo lee así y dice, sí, eso es lo que pasó. La izquierda intentó imponer ese código e intentar jugar a hacer política a partir de él.
Y lo que pasa al final, por cómo se terminan dando las cosas, es que el intento por destruir el neoliberalismo termina siendo un intento por destruir la modernización capitalista de Chile. Porque es muy radical. El proceso constitucional propone estos crecimiento cero, decrecimiento, qué sé yo, un montón. Todas estas demandas que era como filo con la economía y derechos asignados según etnia. O sea, puras cosas premodernas o posmodernas, pero la idea como del capitalismo democrático desaparece. Y al final uno podría decir que termina dándose vuelta un poco la cancha a partir de la actitud que asume la izquierda, y que lo que termina siendo validado, bueno, uno es la Constitución del 80, y lo otro, que en realidad es la Constitución de Lagos y Pinochet, si uno quiere, y lo otro es el desarrollo capitalista. O sea, la idea de que la vida bajo el capitalismo o el régimen capitalista no es perverso, y que a la mayoría de los chilenos le parece bien, a pesar de que está en contra y está enojada de los abusos. Pero no esperan transformarlo. Una cosa así. Entonces, el nuevo paradigma, que es lo que uno podría especular en torno al votante de Parisi, ¿cierto? Es como que si lo hacen elegir entre neoliberalismo y régimen de lo público, prefieren el neoliberalismo, ¿no? A pesar de que haber sido parte del estallido, por ponerlo en esos términos. Y ahí es lo interesante, creo yo, de cómo estas vueltas y revueltas terminaron dejando a la izquierda en una situación mucho peor de la que estaban cuando esto comenzó. Pablo Ortúzar, autor de Dignos, esta crónica que nos relata nuestra historia reciente. Muchas gracias por estar en Página 24 con nosotros acá conversando y abordando tu libro. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias por la invitación. Feliz. Lo invito a leer el libro que yo creo que, a pesar de que viene muy de cerca la recomendación, quedó bastante bueno. De todas maneras. Gracias, Pablo, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, por la sintonía, por escucharnos, y los esperamos en otro capítulo de Página 24. Chao, chao.